Bueno, pois, antes de nada, moitas gracias por vir a Bolos 4. Moitas gracias á Asociación Melisa porque nos deixa o servidor de Big Blue Button para poder facer esta charla. Isto é un pouco algo que xurdiu entre varias xente, no? Gpool, PHP Coruña, Coruña Developers, Bryce e Pablo Cancelo que andaban por aí. E que, a verdade que nos liamos porque con isto do confinamiento e tal, ¿no? Moitas empresas tuveron que pasarse directamente ao remoto, ¿no? A verdade que é un cambio de cultura un pouco, é un cambio, ¿no? Sabíamos que en Coruña había xente que xa estaba traballando en remoto, había outras empresas que ainda non traballaban en remoto prácticamente nunca, outros que a ratos, ¿no? Entón, xurdimos un pouco a curiosidade porque queríamos ver que como se adaptara a xente, incluso a xente que xa daba máis tempo, non? Que cousas podíamos a mellor aprender tamén de eles, non? E foi un pouco polo que decidimos facer isto. A idea é xuntar empresas o máis diversas posibles. Eu creo que aquí temos representantes de empresas coruñesas que, uns traballan remoto, outros máis, outros menos. Así que nada, moitas gracias por vir. Sí que me dicen por aquí que o tema das preguntas temos o chat en Twitch, por si queréis deixar as preguntas e que non se queira registrar, non sei se fai falta registrarse, senón no hashtag CorunaTech tamén podéis deixar calquer pregunta por Twitter e despois, a cara ao final intentaremos responder a alguna, a ver se nos vai moito isto de tempo. Así que nada, empezo a presentarvos. Moitas gracias a Andrea Lozano, que é content specialist en Arengu. Tamén temos a Chema Casanova, que é cofundador de Igalia, a Brais Arias, que é consultora de desenvolvedor de software libre en Icarto, e a Inés Bra, que é cofundadora en Oposita Test. Así que nada, eu quería, douvos o nombre, pero a miña idea é un pouco presentarvos vos un pouco, non? E que contéis así rapidamente, a que vos dedicades na vosa empresa, e se antes traballáis en remotos, e agora estáis en remotos, e volvisteis a oficina, en que situación estáis, non? Así un poquinho, non sei se queréis empezar algúns, non sei, a mellor Brais, por exemplo, se queres comenzar ti. Veña, va, empezo logo. Pois eu son Brais, traballo en Icarto, dedícome fundamentalmente a traballos de consultoría de software libre. Na nosa empresa, pois, o traballo en remoto, eu levo 3 anos e dende que entrei xa me falaron de que existía o traballo remoto e que era algo que estaba a empresa acollida. E que, o único que sí que decían é que había un día no que se acudía á oficina, digamos, o día de oficina, no? Para reunirnos ali e ter as reunións que estimáramos inoportuno, etc. Pero, aparte deso, si calquera quere ir á oficina, pois tamén pode ir á oficina. Eu, en concreto, pois solía ir á oficina bastantes días, non? Si algún día un día non iba, xa estaba. Xa antes do coronavirus, como xa funcionábamos así, pois o paso simplemente foi que non se iba á oficina nunca. Iso é todo, máis ou menos. Entendo que seguides igual, non? Se agora xa estáis directamente na casa todos en remoto e non pisáis a oficina prácticamente nada. Sí, agora sí que nos dixeron desde hai un mes ou así, como que a oficina estaba habilitada e que os que quixéramos acudir á oficina que xa podíamos ir nada, basicamente. Pero, eu, por exemplo, fun 2 días á oficina, estuve eu solo e outras persoas tamén pois foron algúns días así sueltos, pero, seguimos máis ou menos así. Eu creo que Inés en Oposita Test algún sí que ides á oficina, non? Escoitei por aí. Sí. Bueno, yo soy Inés y trabajo en Oposita Test. Soy la responsable del equipo, de una parte del equipo de contenido y además una de las cofundadoras. En Oposita Test ahora mismo sí que estamos yendo a la oficina, pero es verdad que es de modo muy ocasional, ahora es permanente, pero motivado por unos procesos de incorporación que han tenido que realizarse presencial, pero el 99% de las personas están trabajando en remoto y siguen trabajando en casa. En Oposita Test, antes de toda esta situación, nosotros sí que teníamos como filosofía de empresa que todo el mundo podía organizarse del modo que quisiese y gestionar su tiempo y el espacio de trabajo como quisiese, pero es verdad que en su mayoría todo el mundo iba a la oficina. Así que es verdad que gente que no residía en Coruña, pues a lo mejor sí que trabajaba algunos días desde casa, pero que normalmente era común estar en oficina una gran parte del tiempo.
y ahora ha cambiado completamente. Ahora, como te digo, excepto estos procesos de incorporación que se han decidido realizar en presencial, el resto de la gente sigue en remoto y la tendencia es que también esta gente que se haya incorporado se pueda acoger al remoto en el momento en el que consideramos que ya está adecuada para eso. Sí, logo preguntarei por como incorporasteis esa xente, porque me parece moi interesante esa incorporación en remoto, ¿no? Eu creo que estáis nunha situación parecida como está en Arengu, ¿no? Non sei, Andrea... Sí, bueno, eso é unha área de traballo tamén no equipo de contidos de Arengu como redactora e community manager. Bueno, eu non traballo nunca en remoto tampouco en Arengu, o sea, sí que teñamos todo o equipo disponible de portátiles e tal, pero bueno, desde que entramos nos en febreiro seguíamos indo sempre á oficina, entonces, bueno, foi un cambio radical, ¿no? Porque ahora estamos traballando en remoto continuamente, as incorporacións, bueno, a incorporación que houve nova tamén se fixo en remoto e, bueno, a verdade é que moi ben. Eu de primeiras non era así moi pro remoto, pensaba que iba a ser unha experiencia máis complicada, pero a verdade é que creo que estamos todos moi contentos co proceso e cas dinámicas que foron xurdindo a partir de... Sí, eu acordome que eu era moi de oficina. De feito, algunha vez tiña falado con Chema tamén de eso de remoto, de oficina. Bueno, Chema, porque en Igalia, bueno, vos estáis sempre en remoto xa de sempre, non? Sí, bueno, eu son, como comentas, son Chema Casanova, non? Traballo en Igalia. Nos levamos dende a fundación nosa que no ano 2011 permitindo o teletraballo, pero, bueno, distintos tipos de teletraballo, que hai moitas formas de verlo, non? Eu, pois, bueno, nos sempre permitimos, dende os inicios, que o 30% da túa xornada laboral a poderas facer onde quixeras, inicialmente, non? Pero ao largo da evolución, pois, bueno, as cousas cambian. Eu sou unha persoa que levo traballando sempre que he podido na oficina. Pero nun momento, por exemplo, na miña vida, tiven que ir a traballar a Ourense, bueno, tiven que ir a Ourense a desplazarme, non por traballo, entón, tiven que estar durante 3 anos teletraballando dende ali. Bueno, foi no ano 2009, 2012, e, bueno, se leva razonablemente ben. E, claro, agora mesmo, coa situación que temos, pois, bueno, aquela xente que estamos habituados a ir á oficina, pois volvemos a ir digamos, a quedarnos na nosa casa, a traballar de... Pero, bueno, non hai moita diferencia. No noso caso, somos 90 persoas agora mesmo, traballadores que podemos chamar que traballan están en remoto, non que o fan ocasionalmente, pois son xa actualmente sobre o 90% da xente. Digamos, en oficina, vas a nosa oficina un día de semana normal e hai 6, 7 persoas. Agora, pois, con confinamento, pois, se recomendou a todo o mundo que non fora a oficina no seu momento, e agora o que queira, pois, participar e ir á oficina, creo que hai 3 persoas que van regularmente, pois van, simplemente. Se puseron as medidas de os xeles, se ten ventilado todo. Entón, bueno, levamos ben. Entendo entón que, claro, non vos cambiou prácticamente nada a cultura, non? O sea, xa vos traballabais prácticamente en remoto todos. Sí, só aqueles poucos que ian á oficina, pois deixaron de ir, simplemente, non? Eso, pois, bueno, ten as súas complicacións porque hai certas cousas que dependen de, o que sei, pois, o administrador de sistemas en medio de confinamento algún día a mellor tiña que ir por ali porque algún equipo, algún servidor se deixaba de funcionar. Principalmente porque había xente que xa estaba en remoto e que traballa con aparatos en remoto e, claro, se apaga eso é que alguén ten que volver aí a reinicialo, non? Pero, bueno, tamén valeu para certos procesos que previamente tiña que haber unha persoa, pois adquiriu hardware para apagar e encender equipos en remoto e cousas dese estilo. Entón, bueno, certas cousas sempre faltan, non? E, por exemplo, nos facemos sempre reunións que son asambleas onde está toda a oficina e desapareceu a sala de reunións da oficina, non? Que, claro, mellor había 20 persoas que se reunían así, pasou a ser todo remoto, con 90 persoas por internet. Cambia cousa. Eso sí que ten que ser espectacular, non? Unha reunión de 90 personas por internet. Bueno, é como unha party line, no fondo. A xente está casi todo muteado e os que falan piden o micro e non hai moita diferencia. Antes había unha sala nosa que tiñamos, o mellor iban 20 persoas presencialmente, pero agora simplemente estamos todos na casa. Non houve diferencia a nivel de infraestructura, senón a nivel de que, bueno, os que soíamos quedar ali e tomabas coa xente para verte, pois desapareceu un pouco esa... Por o momento de forma indefinida, ata que teñamos unha resolución desta crise sanitaria.
Claro, porque algún de vos, dos 4, ¿no? Das vosas empresas, facéis algo especial a nivel de cultura, pois non sei, hai empresas que fan xogos online e cousas así, pois manter un pouco esa relación, ¿no? Que algo que se perde un pouco no remoto. Nosotros establecimos un sistema, bueno, no sé, lo llamamos, bueno, de chats aleatorios o cosas así para intentar mantener el contacto que antes se hacía en el café o en la comida, pues intentar mantenerlo. Básicamente consistían en un generador aleatorio de chats de 5 personas o de 6 entre equipos, o sea, que no fuesen solo del mismo equipo, que inevitablemente esa gente ya tiene más contacto de por sí. Y entonces los viernes pues se abría ese chat a la gente que quisiese unirse en diferentes salas con otros compañeros. Lo establecimos un poco para, de alguna manera, que la gente tuviese ese sitio al que acudir si quería acudir, ¿no? Porque si no, dejarlo a la iniciativa a veces de las personas, a algunas les surgía, a otras no, pero mejor se las lanzaban siempre con los mismos en vez de con otros. Y sí que lo establecimos. Bueno, hay veces que hay más gente, hay veces que hay menos gente, hay veces que es más difícil implicar a que la gente a una misma hora baje o se conecte, pero bueno, sí que lo intentamos por lo menos para que, sobre todo entre equipos diferentes que no tienen tanto contacto, no se pierda esa comunicación. Sí, non sei, resto. Por comentar yo, ¿no? Nosotros sí que tenemos ahí, ya lo había antes, ¿no? Que era el coffee break virtual, ¿no? Que a veces gente pues hacía la parada de coffee break y decía, pues bueno, habría un canal de Jitsi y informaba pues en la herramienta de comunicación interna si alguien se quería unir, ¿no? Y bueno, tenían más o menos... Sí, ahora con todo el mundo confinado y que incluso no podían ir a sus sitios de trabajo habitual, como un coworking o algo así, pues tuvo más éxito este tipo de iniciativas, ¿no? Y así como otra de integración que vamos a experimentar en las próximas semanas es, nosotros hacemos pues 2 veces al año con tanta gente que trabaja en remoto, pues hacemos lo que llamamos los summits, ¿no? Que básicamente yo le llamo son convivencias de la gente de la empresa para vernos un par de veces al año en persona, pues nos vamos a algún sitio perdido en Galicia y bueno, normalmente hay actividades de ocio, ¿no? Y ahora vamos a organizar el primer summit virtual, que claro, las actividades de ocio van a ser pues juegos de mesa online, cosas así, ¿no? A ver qué tal sale, ¿no? Y bueno, la parte de charlas, que siempre se daba charlas de pues una persona de Igalia nos pues contaba su vida o que temas culturales para diferencias entre qué pasa en Corea, cómo son las cosas en Corea o en la India, en distintos países, pues ahora pues esas charlas van a ser online, simplemente coger un Jitsi y la gente pues asistirá en remoto. Bueno, cosas que se hacen ahora. Interesante. Sí, nós en Arengo do café virtual tamén o seguimos mantendo, claro, é un pouco máis fácil de coordinar porque somos menos personas e o que sí que se fixo tamén foi, bueno, o que chamamos Technical Challenge ou participar en hackathons así en remoto tamén para, bueno, colaborar con outros compañeiros da empresa, do equipo e mezclar un pouco esos perfis técnicos e non técnicos e facilitar un pouco aí a comunicación en remoto tamén. Nos pola nosa banda o que fixemos foi manter, digamos, o que era ese día de oficina e entonces ese día que era os mércores, pois reuníamos a unha hora e quedábamos todos para falar e contarnos as nosas cousas. Como somos 9 non tiñamos esos problemas de facer chats máis pequenos nin nada, entonces pois reuníamonos todos aí e falábamos un pouco. Vale, genial, pues moi interesante. A verdad que estou anotando aquí cousas porque me parece, seguro que sacamos ideas chulas para facernos tamén. Porque vos preguntamos, xa que comentabais antes a parte de contratar xente en remoto e de facer onboardings e cousas desas, non? Como sei que varios o fixestis, contrataste xente e incorporaste xente en remoto, pues, tiña curiosidade por ver se cambiou algún proceso, o tema de estar en remoto, incluso a cultura, non? Si de verdade notáis que esa xente que entra nova sinte a cultura da empresa como a sentía antes, o rollo de estar na oficina todos xuntos, non? Esa relación que a veces é un pouco máis complicado así en remoto, bueno. Inés, xa comentabas antes tú algo de que querías empezar tú. Nosotros en Opositates en este tiempo hemos hecho varias incorporaciones en remoto. Yo personalmente no os puedo hablar de lo que yo he tenido que hacer como, digamos, responsable de mi equipo para incorporar a gente en remoto, que no ha ocurrido en mi equipo en concreto, ¿no? Pero bueno, sí que ha ocurrido en otros equipos, en el de desarrollo en particular, por ejemplo, se ha incorporado una persona que en remoto absolutamente y en el de marketing también. Y en ambos casos el proceso ha sido muy natural, es decir, realmente ha sido simplemente trasladar lo que ya se hacía
en presencial al remoto, es decir, teníamos guías ya documentadas, teníamos pues eso, manuales establecidos, entonces realmente es simplemente a lo mejor dedicarle un poco más de tiempo, ¿no? Porque inevitablemente el contacto el personal implica pues eso, que no se apreten ciertas cosas, pero básicamente por el resto el proceso ha sido bastante natural. Luego hemos tenido incorporaciones semipresenciales, es decir, que hay gente que ha tenido que ir a la oficina inicialmente y luego se ha vuelto al remoto. Y bueno, ya te digo, ha sido bastante natural en la medida en la que ya estaba todo un poco, eso, bastante la información, digamos, establecida y pues eso, procesos ya muy establecidos. Ya lo sei, quen se quere animar, non vos cortéis. Sí, bueno, en Arengo tamén foi bastante similar, o sea, só houve unha incorporación e, bueno, tampouco é no equipo no que estou eu, pero sí, o sea, máis ou menos o que comentaba Jacob, que é o CEO responsable de facer a incorporación, é que simplemente se trasladou pues, o proceso habitual a través de videochamadas. Bueno, como está reciente tamén que nos acabamos de incorporarnos, pois xa había un proceso definido para iso. A formación, bueno, pues foi un pouco máis individualizada, non fixo o tema este do hackathon cos programadores e tal, pero bueno, ao final é bastante similar. En nuestro caso en Igalia, las contrataciones nuevas que hemos hecho han sido igual que las anteriores, porque como todo el mundo han sido incorporaciones remotas, ya es lo normal, digamos. Lo extraño es que se contrate a alguien para la oficina, ¿no? Yo creo que hace años que no contratamos a alguien para la oficina. Y entonces, bueno, son entrevistas a través de Internet, bien de Jitsi o otras tecnologías de videoconferencia. Una cosa curiosa es que normalmente no estamos acostumbrados a usar la videoconferencia, en el sentido es videoconferencia audio. Entonces, bueno, conectamos y lo de encender la cámara es algo que no es muy normal, como se ve en otros sitios, necesitan la cámara, pues no, nosotros mantenemos reuniones de 4 horas y nadie enciende la cámara y hay 50 personas ahí trabajando. Por el tema de que cada vez que metes la cámara, pues se estropea un poco a veces la conectividad, hay gente que no tiene buena conectividad. Y así lo que sí que puedo comentar es que sí que nos ha afectado que para hacer el onboarding de una nueva persona, lo que siempre le recomendamos es que se venga a Coruña pues una semana o 2, pues al principio pues a conocer a su equipo, lo cual implica normalmente que toda la gente de su equipo tenga que venir a su vez a Coruña. Entonces al final es para que la gente se conozca, ¿no? Y entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, nuevas incorporaciones, eso está pues retrasado pues sine die, porque por el momento no recomendamos a nadie viajar. Es más, nosotros antes del confinamiento, incluso antes ya no recomendábamos a nadie viajar. Porque, bueno, como tenemos gente de todo el mundo, gente que está en China, gente que está en Corea, por ahí, esto ya se veía viendo un poco antes. Y hubo que cancelar eventos, simplemente porque era, digamos, se veía que la cosa iba mal y, bueno, poca gente quería ir. De hecho, vosotros ibais al Mobile World Congress habitualmente, ¿no? Sí, al Mobile World Congress ya habíamos dicho antes de que lo cancelaran que no íbamos. Y eso fue de lo primero. Guai, e vosotros vais? Non sei que non tuvemos ninguna incorporación ahora en Icarto, entonces, pois non hai moito que comentar sobre isto. Sí, a verdade que nos facemos moito per programming os developers, non? Eu falo pola parte técnica, somos moi de, pues eso, ao mellor enganchamos unha chamada de 2 ou 3 ou 4 horas e estamos traballando xuntos, ao mellor, eso sí que o facemos de vez en cuando. Pero sí que a verdade que non, vamos, eu estou bastante contento co cambio, era unha persona tamén moi propensa á oficina, a estar todos xuntos a falar e tal, a verdade que non sabe. Costoume un pouco ao principio, pero adaptámonos, eu creo que guai. Non sei a nivel de productividade, de rendemento e tal, pero eu, por exemplo, eso sí que é algo que notei. Os primeiros meses, eu sí que teño currado en remoto, pois ao mellor vou unha semana, eu son de Lugo, non? Vou unha semana para Lugo e traballo unhas semanas dali, pero a productividade de repente pasar a estar 3 meses, 4 meses encerrado na casa, traballando todos os días na casa, a mí baixoume, temporalmente, polo menos. Non sei como se vos afectou a vos, tanto a nivel personal como a nivel empresa. Se notasteis algún cambio en isto? Eu particularmente sí que notei algo de descenso, pero non por lo cambio, non? Porque, a ver, eu iba habitualmente á oficina, pero o cambio máis que nada da situación, non? Da situación da pandemia que había, pois, ao final trastócache un pouco a nivel psicolóxico e, vamos, iso ao final afecta un pouco tamén
a concentración e todo eso, pero en canto ao de traballar en remoto e o de non traballar en remoto, eu penso que non influiu demasiado. Sí que é verdad que, por exemplo, pois, para falar quedar para falar, pois antes, pois igual, se estabas na oficina, pois te chegabas hasta outra persona e, oye, isto non sei que, tal e cual, e agora, pois, o que faz é falaslle por chat e se non é para falar por chat, pois, conectámonos por Jitsi, como bueno, falar por audioconferencia e sin problema. Pero bueno. Bueno, yo personalmente, en cuanto a mi trabajo y demás, sí que considero que inicialmente bajó un poco la productividad porque no estaba muy acostumbrada yo a hacer el remoto. Entonces, inevitablemente te tienes que acostumbrar a recibir muchos más impactos que el que recibías en la oficina. O sea, en la oficina estábamos todos, pero a lo mejor no es lo mismo que venga alguien, se acerque a tu mesa o tú te acerques y le comentes algo que de repente ver 5 chats diferentes, uno que te quiere hablar, que te quiere llamar, otro que... Entonces, inevitablemente, y porque también quieres buscar la inmediatez de la contestación a la persona, pues inevitablemente recibes más impactos, entonces estás más distraído, entonces tu trabajo personal sí que puede verse afectado. Y luego, aparte de lo que comentaba Bryce, ¿no? El tema psicológico, que inicialmente creo que fue un impacto para todos, ¿no? No saber qué está pasando, qué va a pasar, etcétera, etcétera. Pero yo a nivel de empresa, por ejemplo, y personalmente, y hablando en concreto de mi equipo y del resto de equipos, creo que inicialmente, o sea, no notamos descenso de la productividad para nada. Es decir, todo siguió funcionando con normalidad, sacamos incluso campañas importantes en confinamiento que, bueno, que nosotros realizamos y tenemos y todo salió sin ningún problema en ese punto. A nivel de productividad de equipos no notamos eso. Personalmente, a lo mejor las personas sí que tuvieron ese descenso inevitable o inicial o ese de tener que acostumbrarse, pero a nivel general nosotros la verdad es que no lo notamos. Decías tú, Chema, antes. Sí, yo un poco mi reflexión, un poco como Bryce, es que el impacto más que el del teletrabajo fue el impacto pandemia, ¿no? Porque mucha gente lo que perdió era lo que eran las opciones de conciliación, ¿no? Mucha gente que estaba trabajando, pues tenía a los niños en casa todo el tiempo, ¿no? Y probablemente, incluso si trabajaba uno en casa, a lo mejor y tenía pareja, teletrabajaban los dos ahora en casa. Entonces, claro, es mucho más complicado para organizar horarios, organizar reuniones, cuando tienes que cuidar de personas dependientes en ese momento. Entonces, ahí yo creo que mucha gente, por ejemplo, en nuestro caso, tuvo que pedir reducción de jornada porque decía que no era capaz de gestionar, organizarse con los niños, porque las horas, una jornada laboral completa, si no tienes la opción de guarderías o colegios, es complicado cuando normalmente 2 personas trabajan en el hogar, pues no hay tiempo para el cuidado de los niños. Y luego hay muchas más interrupciones en ese caso. Yo al menos tener una niña pequeña en casa, pues era difícil, pues si empieza a llorar en un lado, pues estás pendiente o te distrae, ¿no? Y bueno, de mucho tiempo hemos perdido mucha gente pues siguiendo las noticias de la pandemia en su momento. Yo me acuerdo de salía del horario de Fernando Simón, yo tengo un hueco siempre a esas horas a ver qué estaba pasando ya. Entonces, bueno, era una cosa que mucha gente estaba abrumada por el tema de las noticias y eso le hacía perder pues la concentración. Yo creo que ahora ya nos hemos acostumbrado y bueno, ya estamos aprendiendo a convivir con esto. Entonces, yo creo que la productividad ha ido mejorando en general a todo el mundo. Aunque hay gente que sí que le ha afectado, ¿no? O sea, que no ha podido volver a ir a su... Hay gente, por ejemplo, necesitaba trabajar en la oficina porque tiene un entorno pues más amigable. A veces en casa no tienes un espacio. Tienes que estar trabajando pues en una cocina o algo así que no es cómodo. Yo en mi caso tengo entorno perfecto para trabajar en casa, yo tenía antes. Entonces tengo un despacho y te puedes adaptar. Si no, difícilmente te va a afectar a la productividad. Y cada vez tienes que levantar tu espacio de trabajo cada vez que quiere comer la familia, por ejemplo. Sí, con respecto ao tema do espacio de traballo, sí que notei. Eu notei, por exemplo, o rollo de, claro, traballo no salón, porque, claro, non teño unha habitación para traballar. Entonces, non tes a sensación nunca de desconectar de verdad, ¿no? Pues estás traballando, pagas o ordenador e colles o ordenador para poñerte en Twitter ou para facer outra cousa. Entón, é como, no mismo sitio, estou facendo cousas diferentes, chega o fin de semana e non tes a sensación de descansar. A mí, por lo menos, pasou un pouco eso tamén. Non sei ti, Andrea, que tal... Pues bastante parecido, porque además estamos na mesma situación de traballar desde o salón comedor. Entón, para min é distinto incluso, o sea, un teletraballo de pandemia, de confinamento. O sea, eu sí que notei así baixón de
de productividade, sobre todo nas terceira, cuarta, quinta semana do confinamento estricto, non? A partir de aí, cando xa nos deixaron salir e airarnos un pouco, como que xa recuperei un pouco de aire. Para min, por exemplo, foi moi distinto eso de teletraballar e poder salir de casa a calquera hora, ainda que fora unha hora marcada, a non poder salir, non? Entonces, eso, ao principio, pois sí que foi un pouco máis ese proceso de adaptación máis duro, pero, bueno, ao final, como que tamén fixemos unhas rutinas propias, ¿no? Para desconectar. Por exemplo, os fines de semana recollemos esa mesa e o material e cousas así. Entonces, máis ou menos, o sea, a cuestión creo que adaptarse un pouco. E a nivel xeral de produción, pois, eu creo que o mesmo que comentamos todos, que mellor de primeiras en ese estado de shock, non? Pois sí que estábamos todos un pouco máis descentrados e tal, pero que enseguida todo o mundo se reincorporou ben a nova forma de traballar, a verdade que sí. Sí, eu creo que, de feito, incluso a productividade a veces incluso mellora. Eu creo que estes últimos meses podo decir que vamos mellor, sinceramente, desde así en xeral. Non sei se teis algunha recomendación ou algo que fixerais para mellorar esa productividade ou para estar máis cómodos. Non? Eu, por exemplo, sí que noto moito que non me levanto. Non paso moitas horas sentado e non me levanto. Cousa que antes na oficina, pois ibas a tomar un café, non sei que, agora non, non? Se non hai nada que me obligue, non. Entón, ao final, instalei un plugin que cada hora díceme, tens que descansar 5 minutos, non? Entón, aparto a vista e tal, porque, por exemplo, a vista sí que a notei moi cansada de tantas horas sentado quieto, non? Non sei se facéis algo especial ou algo así. Eu fago parecido tamén. Mais ou menos cada 2 horas procuro levantarme, picotear algo e cambiar de habitación e mirar pola ventana e cousas así. E facer así descansiños despois de tareas moi grandes, por exemplo. Sí, o de descansar a vista sí que eu tamén foi algo que notei moito. Non sei se por aí teis algunha... Eu, por exemplo, non fago iso así estrito de poñerme unha alarma de tal e cual, pero eu que sí que fago, por exemplo, bueno, agora xa non sei se o apreciades, pero eu agora mesmo estou de pé, non? Entón, teño unha... Non é unha mesa, é un aparato que poño encima da mesa e que podo regular a altura. Entón, podo estar traballando de pé ou podo estar traballando sentado. Entón, eso mono cambiando ao longo do día para non estar seguido na mesma postura. Despois, por exemplo, unha cousa que tamén está ben, a parte do tema do traballo remoto en Icarto, tamén temos a flexibilidade horaria vamos, a tope. Entón, tú organizas as túas horas para traballar. Entón, por exemplo, eu fago unha pausiña a media mañá, despois, a veces, fago unha pausa máis grande para comer, despois volvo pola tarde, se teño que organizarme para outras cousas, interlazo por aí para non estar moito tempo aí quieto, non sei que, non? Entón, pois, vou alternando un pouquiño as actividades ao longo do día. Parece a veces, algúns días que traballas, que estás todo o día traballando, pero realmente aproveitas os ocos para facer outras cousas e non te agotas tanto psicolóxicamente. Sí, estaba pasando aquí algunha pregunta ao chat que están comentando que hai xente, ¿no? Que utiliza máis ou menos as mismas rutinas, trata de utilizar rutinas que utilizaba para ir a traballar, ¿no? Se levanta pola mañá e vístese ou dúchase ou intenta seguir máis ou menos as mismas. Non sei se vos facéis algo parecido ou traballáis en pijama según vos levantáis. Bueno, es básico trabajar después de la ducha, por favor, es que si no ya... Yo tengo un compañero del equipo que yo no lo hago, pero que él le dice que lo hace y que le funciona, que antes de cuando se incorporó llevaba mucho tiempo trabajando ya en casa y en remoto él, y dice que hace eso, que se levanta, se viste, aparte creo que su pareja también trabajaba en casa o estaba en casa, entonces él se levantaba, se vestía, cogía la puerta, salía de casa y volvía a entrar. Entonces, para hacer como el efecto de, vale, he salido de casa y estoy en el trabajo. Y cuando volvía para casa hacía lo mismo, salía y volvía a entrar, para marcarse en su cabeza la diferencia de estoy en casa y estoy trabajando, y también para el resto de personas que estaban con él, que lo visualizasen de ese modo. Yo personalmente no, excepto el tema de que comentabais también de cambiar la postura y estar un rato de pie, un rato sentada. Por el resto de cosas no hago nada especial. Me ducho y me visto, eso sí, para tener la rutina y no quedarme en pijama, sino, pero poco más. ¿Y tú, Chema, qué tal? Además con los niños ahí, ¿no? Sí. A ver, yo la verdad no sigo ninguna de las recomendaciones de tal. Yo el horario, pues... Sigo con el que tenía antes, digamos que es cuando me levanto empiezo a trabajar, más o menos, después de haberme dado el desayuno y la ducha. Y luego lo que aprovecho bastante son las noches, que es un momento de calma normalmente,
que la flexibilidad horaria te permite pues decir, pues mira, a partir de tal hora hay tranquilidad en casa y puedes un poco organizarte para cierto trabajo. Yo lo que peor llevo en ese sentido a veces es un poco es cómo organizar las reuniones cuando tienes otra videoconferencia a lo mejor a tu lado a la misma hora, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora para esta sesión que teníamos ahora, pues mi pareja estaba terminando una videoconferencia que terminaba justo a las 7 en punto. Entonces, yo ahí ahora mismo tengo un horario caótico, pero creo que esto es más debido a pues, la paternidad que otra cosa. Si no, pues mantendría un horario un poco más regular. Porque vosotros, Chema, vosotros tenéis gente en muchos usos horarios diferentes, ¿no? Porque sé que tenéis gente en Corea y por ahí. Entonces, ¿eso cómo os influye a vosotros? O sea, hay equipos interrelacionados que trabajan en flujos horarios muy diferentes. ¿O? Sí, a ver, eso implica, por ejemplo, yo cuando tenemos las reuniones de equipo, ¿no? En mi equipo tenemos a gente que trabaja desde la costa este en Estados Unidos a Seúl, a Corea. Entonces, claro, implica que a nosotros nos coge siempre a la hora de la comida. Pero hay alguien en Corea que probablemente esté a las 11 de la noche y alguien que se esté levantando a lo mejor a las 7 de la mañana en Estados Unidos. Y suerte que no tenemos en nuestro equipo a nadie de la costa oeste, porque cuando nos pasa, cuando son de todo el mundo de costa oeste de Estados Unidos, ¿no? Gente de todo el mundo en la asamblea nuestra, ahí está siempre alguien fastidiado. Entonces, bueno, pues hay que buscar unas horas de compromiso y el problema tiene su ventaja, ¿no? Que tú puedes empezar un trabajo y, pues bueno, lo podría continuar alguien otra hora, pero lo que suele pasar es que alguien te pregunta a su última hora algo y tú le respondes pues cuando te levantas. Y la cosa va dando vueltas. Entonces implica a veces tienes un delay de un día para responder a una persona que se acaba de ir a dormir cuando estás tú todavía empezando a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, es un lío lo del tema horario y no hay ninguna solución. Antes teníamos la ventaja de como todo el mundo intentábamos que viniera pues a las asambleas, pues muchas veces ya solo nos quedaba gente de Europa, porque la gente de Asia y la gente de América pues venían para aquí. Pero bueno, ahora mismo es un poco, bueno, alguien se fastidia. Por el momento deberíamos rotarlo y alguna vez a la gente que vivimos en Europa que nos tocara de madrugada para sufrirlo, pero no lo hemos hecho todavía. Bueno. ¿Y cómo hacéis la comunicación? Bueno, por no seguir contigo, Chema, cambio a Bryce, sí, ¿no? Sí. Que luego te pregunto a ti. Pero a nivel de comunicación, bueno, ya entiendo que seguís más o menos parecido, ¿no? Utilizáis alguna herramienta para el día a día, hacéis muchas videollamadas, hacéis menos, pero yo noto a veces que como que tiendes a hacer más reuniones, ¿no? Yo tengo esa sensación un poco a veces, no sé cómo lo veis vosotros. De a nosa parte, polo menos a miña en concreto, máis ou menos igual. O que pasa é que se antes, como íbamos os mércoles á oficina, as reunións, se non eran urxentísimas, pois podíamos cadralas para axendalas para ese mércoles para estar físicamente ali, non? E agora, pois, son un pouco como van surxindo, non? Entón, pois, temos reunións, a través de Nextcloud Talk ou a través de Jitsi. A veces tamén hai cousas que quedamos en plan a tal hora para falar no chat de Telegram e igual, nada, solucionar un momentiño aí. Despois, con un compañero meu de equipo tamén usamos o Mumble, que é unha ferramenta de voz. Entón, pois tamén quedamos a tal hora e falamos e conectámonos a esa hora e xa está. Pero a nivel de reunións nos máis ou menos igual, non afectou demasiado. Si que afecta, supoño que afectará aos socios, non? Cando teñen as asambleas de socios que, bueno, antes tiñanas físicamente no mismo espazo e agora pues teranas a través de Jitsi, supoño. Antes tamén tiñan ese problema das horas porque temos unha persona que está en Centroamérica, entón procuraban ser pola tarde, non? Si eran por videoconferencia, pero si coincidía que esa persona viña aquí, pois xa estaba aquí, entón xa nada. Non sei, Inés decía que sí o tema de reunións, non sei... Sí, yo comparto contigo que se hacen muchas más reuniones que presencial, porque antes lo solucionabas acercándote a hablar con alguien personalmente o en algún momento. Nosotros la comunicación, bueno, seguimos con los canales que ya teníamos, tipo chats y tanto más de trabajo como más a nivel personal de equipo y demás, y se ha añadido las videollamadas, ¿no? Entonces, pues eso,
que se gestionan un poco pues, entre las personas que tienen que comunicarse. Es decir, si a lo mejor las personas lo solucionan pues, con un chat porque se entienden así o se explican así o demás, pues ya está. Y si no, a lo mejor pues sí que tienen más reuniones, se reúnen más, inevitablemente tienes que reunirte más para coordinar ciertos aspectos que pues, es más sencillo coordinar de ese modo, hablando en una videollamada que dejándolo escrito en un chat. Entonces yo creo que en ese punto sí que el número de videollamadas ha aumentado muchísimo. Era algo que no solíamos utilizar, o por lo menos la mayoría no lo utilizábamos mucho, y ahora sí que es, vamos, diario, no es raro el día que no tengas un montón de videollamadas con un montón de personas diferentes. Sí, esto bueno hilar un pouco con a pregunta que estamos facendo co chat, porque comentan aquí que Galia ten o concepto de ventana virtual, ¿no? Eu creo que en Arengo tamén hai como unha especie de horario así como de coincidir, ¿no? Non sei, Andrea, que antes Sí. estamos contanos Sí. un pouco así. Sí, eso sí que nos tamén notamos o de que facíamos máis reunións, por lo menos no equipo de contidos, que tamén hai unha parte, non, como de creatividade común, pues empezamos a ter reunións máis a miúdo e, bueno, tamén para facer as guías e os tutoriais que sempre necesitamos de unha supervisión técnica, non, antes de publicar. E ao final o que se decidiu é que temos unhas horas para coincidir sempre 9:30 a 1:30 aprox, son unhas horas, digamos, de disponibilidade total de todo o mundo. E o resto de horas se poden facer pois, cando cada un queira ou poida. Tamén o que estamos intentando é agrupar as reunións en luns e venres para intentar ter 3 días así de traballo máis seguido, máis ininterrumpido. Bueno, andamos en esas e creo que bastante ben. Notas eso, moito incremento do uso do Slack tamén, que xa utilizábamos antes, pero claro, a nivel de conversación multiplicouse un montón. E tamén intentamos facer así unha metodoloxía bastante similar a que comentaba Inés. E vos, Chema, que tal? Como vai esa ventana de traballo pola que preguntan por aquí? Aí comentaban, pues, a ver, non sei que será, pero bueno, esa ventana virtual era unha idea cando tiñamos unha oficina en Pontevedra e outra en Coruña para que a xente se sentira que estaban nunha mesma oficina, non? Nunca chegou a funcionar ben, creo que esa televisión segue estando ali colgada. O problema era que había moita latencia, a latencia do vídeo, isto creo que é unha idea era no 2007 ou algo así. Entón, a latencia do vídeo sigue acumulando, entón saludabas a alguén no outro lado da ventana e ao mellor te vía 2 minutos despois, por lo tanto non tiña moita gracia esa interactividade. Cousa que a xente ve agora mesmo a veces en tema de videoconferencia que empeza a acumular o lag e é moi incómodo, non? Pero sí, a ver, como ferramenta aí, nos o que máis empregamos realmente é o chat. Ao final, estamos utilizando Matrix de comunicación que, bueno, como Slack, pero é software libre. E, bueno, é o que se emprega. Canles, charlas privadas, o tes no móvil, o tes en todos lados. Entón, bueno, te facilita moito a comunicación. Creo que incluso ten ata videoconferencia ou videoconferencia, pero a verdade nunca usamos. Así que se podes facer algo no chat, ao final aforras tempo na comunicación co outros, non tens que facer esa videoconferencia. O único problema a veces é que escribes a alguén no chat e a outra persona desaparece e non te responde. E claro, como non o ves, é o síndrome que temos moitas veces, non? Que estas comunicacións online, offline, pois a xente non responde, non sabe se está vivo todavía ou se esqueceu ou tiña 200 conversas abertas ao mesmo tempo e xa se olvidou de respostarte. A veces tamén son un pouco bon a veces para ter menos interrupcións, ¿no? Porque como as interrupcións non é como ter ao tío ao lado e que se veña aquí a tocar as narices, Sí. ¿no? Escríbeche, pues xa responderás cando sea. Sí, sí. Sí, o tema da ventana... Eu prefiro iso, que supoñer que unha conversación offline. Digamos, é como mandar un correo electrónico no chat. Sí, o tema da ventana virtual eu tamén, de outra empresa na que estaba, tamén sei que comentaran a idea, barallaban a idea de facer algo parecido, ¿no? Tiñan varias oficinas por Europa, entón a idea era ter unha tele na cociña que te podías sentar coa cociña de outro sitio e charlar un rato con alguén de calquer outro lado. Ao final, tampouco chegaran a facer, pero sí, a idea... Esa opción ahora o facía un compañeiro noso directamente con móvil abrindo software de videoconferencia que se unira o que quixera. Entón estaba todo o mundo na cocina na hora do café. Claro, daquela, pues bueno, facías unha televisión, un ordenador detrás e todo montase e ao final funcionaba fatal. Pero claro, internet de hai 13 anos non é o mesmo que temos agora. Pois sí. Vale, pois, non sei, eu...
sigo un pouco logo. Unha cousa que teño aquí anotada para que mellor podemos comentar, ¿no? Pero non sei se sabéis que, bueno, estos están ahora debatindo o tema da lei de teletraballo. Bueno, antes xa comentabais, ¿no? De que aínda ten que pasar por aprobación no Parlamento. Bueno, andan dando voltas a eso, ¿no? Entón, bueno, entre outras cousas, intenta definir, pois, que a xente que traballa en remoto, non? Pois que non teña que poñer máis gastos, non? Dos que ao mellor tiña cando traballaba en oficina, non teña que asumir os gastos de material, de mesas, de, non sei, ese tipo de cousas, non? Pero sí que deixa aberto un pouco a negociación colectiva moitas cousas, non? Moitas cousas máis como beneficios, ao mellor que poida dar a empresa. Entón, gustaría preguntarvos un pouco tamén por esa parte, non? Que non sei se a vosa empresa dá algún tipo de beneficio ou algunha cousa extra aparte do típico, non? De darche pois, o ordenador e unha pantalla, ou incluso a nivel personal, non? Que pensáis que ao mellor no futuro unha empresa na que puidera caer empresas, non? Hai empresas que non se poden permitir, pero nunha empresa na que diga, joder, pues, pode permitir ou non que cousas debería ao mellor cubrir ou, bueno, non sei. Dademe a vosa opinión sobre isto. Non sei, Andrea, se queres empezar, por exemplo, ti. Sí, a ver, eso. Bueno, aparte da disponibilidade de material, ¿no? Portátiles, tal, eu creo que nun escenario ideal, creo que tamén hai unha serie de gastos, non? De facturas de luz, calefacción, etcétera, que antes non se contemplaban e que, bueno, entendo que está unha circunstancia transitoria tamén, no que hai oficinas, pero que non se utilizan, etcétera, etcétera, pero un modelo totalmente remoto, no que a xente este sempre en remoto, pois entendo que tamén hai unha serie de gastos extra, non? Que conleva esa forma de traballo. Non sei, Bueno, podo comentar aí, por exemplo, nos en Igalia o tema do teletraballo deu para moita discusión ao longo dos anos, non? Pois aí, por exemplo, lembrome que foi no ano 2009, máis ou menos, non? Creo que aprobamos o primeiro sistema de axudas ao teletraballo, que basicamente era para que calquera persoa que teletraballara, porque o sei que naquela época foi o noso primeiro traballador 100% remoto, non? Entón, claro, que hai que montar pois, para o seu entorno de traballo na casa, comprar pois, un monitor en vez de ter o da oficina, non? Claro, e a idea pois surdiu aí, non? Entón, dar esa axuda para que pagara a conexión a internet. Houve moita discusión de que parte de uso desa conexión a internet era privado ou de traballo, non? Entón, bueno, podías decir que se traballas 8 horas ao día, pois a unha parte tal, pero, bueno, finalmente se aprobou pois unha axuda para diversos gastos, non? Aí, pois, o ordenador e tal. Logo pasaron os anos e a xente, pois, fixo unha avaliación diso, chegaban á conclusión de que tamén había gastos eléctricos, gastos de calefacción. Eu soubo ben porque estive vivindo en Ourense 3 anos e cando te chega a factura de calefacción de 200 euros ao mes por traballar pola mañá na casa, gasto que non terías en caso de traballar fora. Bueno, certos gastos que eran así un pouco de útiles que o pagar a empresa, non? Entón, se permitiu, pois, no seu momento, incorporar esos gastos ao presuposto de teletraballo, que moita xente, por non pedir conseguir unha factura a nombre da empresa, ao final, tampouco que tivera unha grande utilización. E logo, outro gasto de teletraballo que tamén é moi eu creo que a maior parte da xente que viviu o teletraballo na casa é o de pasar a traballar nun coworking. Que eso sí que, por exemplo, moita xente que traballa, claro, por exemplo, se ti a tua empresa está en Coruña, teletraballas dende Coruña, pois non ten moito sentido de que te vayas un coworking, pero no noso caso, que a xente pois está ao mellor en Barcelona, teletraballa para ti, pois prefire non ten ao mellor o espacio na casa ou prefire sair, manter esa sensación de estou nunha oficina, o espacio de coworking o pode pagar a empresa moitas veces, non? Legalmente a veces é un pouco lío de quen paga eso, se o paga o traballador ou paga a empresa, non? Porque pode ser unha decisión personal. E así un pouco son os gastos, non? Nos agora mesmo, despois desa evolución, a cousa simplificouse moito. O teletraballador di que porcentaxe que cantidade gasta e nos a creemos de electricidade, o que sexa, porque é máis difícil calculalo, que casi temos un tope máximo anual. Logo hai unha cantidade que temos disponible todos os mundos para se teletraballas a tempo completo ou tempo parcial, para a compra de equipamento. Quero pues, unha silla de oficina boa para traballar, unha mesa, unha pantalla para, bueno, o que queiras, non?
E logo, por outro lado, está o presuposto para coworking, para que a xente que quera traballar nun sitio fora, pois, pode utilizar. Nese caso, non podes facer uso de pagar as facturas da luz ou calefacción. E logo, a revolución máis importante, que foi ali no ano 2007, que é o One Laptop per Igalian, que era ter un portátil cada un. Entón, bueno, eso foi unha grande inversión no seu momento para permitir a mobilidade, non? E non estar a xente atada a unha oficina con un equipo remoto. Pero claro, hoxe en día todo o mundo traballa en portátiles. Pero naquele momento, pois, bueno, era máis normal ter o teu ordenador na oficina. E, bueno, é un orzamento que é ben invertido, non? Que a xente traballa nun entorno cómodo, teña un portátil decente para poder... Cando falamos de productividade, que non sei se é un problema de medios, non? Por fin e al cabo, no ámbito noso, o máis caro son a inversión en persoas, non? Que o salario e, bueno, estas son cousas máis que axudan a que a xente produzca un pouco mellor. Sí, ahora que sacas o tema dos portátiles, pois soname que algunha vez vos cuitei a alguén comentar, non, como funcionaba, porque tiñeis como que varios anos como que iba sumando orzamentos, non, e a chegar a non sei canto tempo podías ti comprar outro portátil con ese orzamento, algo así, había algo de eso? A ver, eu lembrame, non sei canto está o orzamento ahora, porque o meu portátil xa ten 5 anos, porque non me fai falta comprarlo, non? Sei que cambiou, pero originalmente eran 500 euros o ano, non? Entón, falo do ano 2007. Entón, o que tiñas era, pois, podes comprar, adiantas o orzamento para 3 anos, non? Entón, tiñas 1.500 euros máis IVA, no seu momento era bastante ben. Ahora creo que estará, pois, 2.000 euros podes adiantar de gasto para un portátil máis IVA, que eso o IVA é alto, que un 21%. Entón, claro, ao final a xente, pois, eso. E logo a maiores podes utilizar para complementos, quero ampliar de memoria, o orzamento de teletraballo, que tamén podes facer esa mesma política de, claro, non ten sentido, non sei canto estará o orzamento, pero serán 300 euros o ano para o que queiras para casa, non? Pero podes adiantar para 5 anos para adiante. Porque, claro, vas a facer unha inversión cando te incorporas de comprar unha mesa, unha silla, e xa aí, ao mellor, che van 800.000 euros. E logo compres algo de equipamento, unha impresora, un escáner, que hai xente que todavía compra esas cousas, pois, bueno, é un pouco... A idea do programa de portátil no ese momento era eso. Tes un orzamento, podías gastarte 500 euros nun portátil e cambiar todos os anos. Ahora estamos un pouco por tema medioambiental intentando que a xente os intente aguantar máis, porque ás veces non fai falta. Eu o meu o cambiarei o ano que ven, pero porque se acaba a garantía. Pero se non, aguantará, seguirá utilizando outra persoa. Pero non sei vos como vais. Bueno, eu tendo que vivir despois de Chema e todo o que dixo, joder, a ver quen supera iso. Pois, nosotros, por exemplo, en Icarto, o que temos é un concepto na nómina a maiores para todas as persoas que nos acollemos ao teletraballo. Bueno, iso é unha axuda para todos esos gastos que son de, digamos, de luz, de todo eso, non? Despois, a maiores, o que temos é que pois nun período de cada 4 anos pois, podemos, digamos, a empresa pedirlle que nos compre un portátil ou un monitor ou que nos faga falta tamén así de eso. É así, en resumidas contas, non? É algo parecido a esas cousiñas que comentaba que tiñan en Igalia, pero así distinto, non? Sí. Aí quería comentar, aí, por exemplo, comentaba Brais, o que sería ideal é que a nova lei permitirá regular dunha forma adecuada claro, pagar como un complemento de nómina, pois este tipo de gastos, pois ao final ten un desconto importante. A empresa ten que gastar moito diñeiro para que o traballador te chegue eses cartos, non? E moitas veces son gastos que son simplemente para a actividade da empresa. Eu penso, por exemplo, a veces, creo que a conexión a internet é posible facelo, pero ao final logo é un lío ter facturas a nove da empresa. Entón, acaba a xente, pois digo, mira, é un suplemento en nómina e non me molestes máis. Digamos, cando realmente sería un gasto por, pues, a veces, servicios ou o equipamento. É máis fácil co hardware. O hardware o tes na tua casa, se te terminas, se te vas da empresa, o devolves a empresa e xa está. Pero por exemplo, coa calefacción ou estas cousas, ao final ten o desconto de seguridade social e todos estes IRPF que te vai chegar moitos menos cartos para o gasto que tes feito realmente. Sí, ou incluso cosas como a mesa, non? Nos a veces pensamos o de, oye, pues cando entra alguén remoto compramos unha mesa e tal, pero que tamén, claro, cando se vaya, que fai? Mándanos a mesa de volta, hostia. É un marrón, non? Ten máis sentido. Non, o que facemos é ten opción de comprala, é o que fai, e xa está. Claro. Porque ao fin e al cabo tes no inventario na empresa e logo o liquidas. Co portátil moita xente, por exemplo, non é que se vaya moita xente, pero se vai, que quere levarse o portátil. Pois, bueno,
se valora nunha cantidade polo, como se chama? Bueno, as cousas perden valor e se deprecian pois, por ese valor e se axusta. No noso caso tamén é así, quero dicir, a compra de material é así, en 4 anos se considera que xa está amortizado e se te marchas xa poderías quedarte con ele, punto, e se non terías que pagar a parte proporcional ao que seña. Despois, bueno, en canto a lei, está moi ben que se faga unha lei, non? Porque a verdade é que no caso de Galia, que canto leva xa 15 anos ou 20 ou cantos? Con teletraballo, nos cumprimos ata que ven 20 anos. Con teletraballadores remotos dende o ano 2007, creo. Por aí. Claro, para estas situacións está ben ter unha legislación, cantos anos levaba de sin ter así, bueno, facer as cousas. Realmente xa había unha legislación de mínimos. Xa, na anterior reforma laboral creo que se incorporaba o teletraballo, pero o único que se facía referencia é que ten os mesmos dereitos un teletraballador que un traballador na oficina. Afectaba efectos sindicales e pouca cousa máis. Pero o uso dos gastos ou, por exemplo, unha grande dúbida que nos tivemos moitas veces é o tema de certos impostos, non? Que ti pagas por ter actividade. Por exemplo, o imposto de actividades económicas o tens que pagar depende de en que lugar teñas unha oficina, pero cando tens un teletraballador que o mellor, nós tivemos un teletraballador que foi viaxando polo mundo. Digamos, non tiña nin domicilio durante un ano e pico. Este mes estaba en Japón, o seguinte estaba en Estados Unidos, non? E claro, se ti foras ao punto de fiscalmente ese teletraballador onde está, como faz? Non, ao final tiña residencia en España e máis ou menos tal, pero hai impostos que son locais que, claro, as empresas teñen dúbidas se teñen que asumilo. Se tivera unha oficina non tería ninguna dúbida, pero teño un teletraballador traballando nun único sitio, teño que pagar certos impostos por actividades económicas que noutro caso, claro, non é a decisión da empresa que esa persoa este ali, é unha decisión da persoa que está teletraballando ali. Yo creo que ahí al final lo que pasa es que la regulación se ha establecido así de una manera muy de repente, ¿no? O sea, de repente Sí. pum, el teletrabajo y ya está. O sea, muchas empresas están adaptando a esta nueva situación, que no eran remotas, a lo mejor están pensando en serlo. Lo que comentabas ahora, Chema, del tema de los gastos, esos que si lo meto en un complemento, pues realmente a la empresa no le compensa. Al final creo que va a ser cuestión de reajustar las cosas. Es decir, esto es una realidad nueva y va a ser cuestión de que vaya evolucionando poco a poco y que vaya, digamos, haciéndose un poco a las necesidades que vayan surgiendo, que vayan demostrando las empresas que van teniendo y los trabajadores también. Es decir, es algo que no va a ser de un día para otro como no pasa nunca, ¿no? Entonces, será cuestión de ir poco a poco adaptándolo a estas realidades nuevas que han surgido y que de repente nos han cogido a todos, pues eso. Que sí que teníamos el trabajo permitido en remoto, pero no lo hacía todo el mundo. Entonces, ahora que lo hace todo el mundo, pues es eso. Tengo que pagar todos los impuestos que pagaba por tener tal, o tengo que meterlo en un complemento, entonces es perjudicial para la empresa o beneficia. Bueno, esto yo creo que va a ser cuestión de ir poco a poco y que va a quedar mucho en margen a cómo se negocia colectivamente este tema, que al final la ley no hace más que establecer un máximo muy genérico. Bien, pues yo poco más que añadir sobre esto. No sé si queréis, alguien quiere añadir algo más. Pero me iría directamente a si pensáis seguir así. Bueno, entiendo que Igalia sí, porque ya estabais en remoto, ¿no? Pero si el resto os planteáis, pues eso, mantener... Bueno, ¿qué vais a hacer con la oficina? Porque nosotros tenemos la misma discusión. Está ahí la oficina, vamos a volver alguna vez a la oficina, nos gustaría volver si no... nos hemos adaptado tanto a los procesos que ahora ya no tiene sentido volver a la oficina. No sé. Yo en nuestro caso, yo personalmente, cuando pueda volver a la oficina de forma más o menos sin riesgos, yo me gustaría volver a la oficina. Pero bueno, por el momento lo voy a evitar. La seguimos pagando, creo. Tengo las llaves todavía. Sí, eu tamén, o sea, adapteime ben ao traballo en remoto e tal, pero sí que boto de menos o contacto humano máis directo, ¿no? Como que o mellor unha solución intermedia, flexible, o sea, hai empresas que están facendo pues, ter 1, 2, 3 días de ir á oficina e outros en remoto, pues o mellor pode ser tamén unha solución para, bueno, en función tamén de onde viva cada un, pues encontrar así algún punto intermedio entre ambas cousas. Sí, yo creo que por nuestra parte más o menos igual, tanto de la perspectiva de la empresa como de de todos los que trabajamos ahí, es que esto nos ha
enseñado otra forma de trabajar que nos funciona y que en algún punto, en algunos momentos es muy interesante, muy útil y que conviene explotar al máximo teniendo la posibilidad, trabajando en un negocio online que tiene esa posibilidad. Pero creo que todo el mundo manifiesta también que el punto de encuentro, el tener una oficina que algún día o cuando coincida y encontrarte con gente físicamente, ¿no? Y tomar un café y hablar de algún problema o debatir algo, bueno, que eso siempre es interesante. No tenemos una decisión al respecto, pero yo creo que al final será ese punto de equilibrio entre tener un espacio al que acudir si se quiere acudir con libertad absoluta y si no, pues tener todas las facilidades para trabajar desde casa con las mejores condiciones. No meu caso tamén me gusta ir á oficina, non? Gusta ter a posibilidade de non ir e a posibilidade de ir, non? Independentemente, pero a mí gusta ir á oficina máis ou menos. Por lo menos, tan siquiera ese día a semana, non? Que tiñamos en Icarto, era un punto que estaba moi ben, porque ao final estamos cada un traballando nas cousas en remoto e iso de vernos un día pues, aproveitábamos tamén moitos desos días comíamos xuntos, non? Pois tiñamos o día así de convivencia e tal. Pero sí que é verdad que para iso en Icarto, como era unha situación parecida a como estábamos antes, pois tampouco como volver para un lado ou para outro vai ser máis ou menos similar, supoño. Sí, o sea que máis ou menos todos estáis a favor da oficina, ¿no? Visto, incluso os que estáis en remoto xa de antes, ¿no? Como que vos tiran moito... O sea, eu creo que o principal argumento é ese, ¿no? A xente en general, ¿no? A relación social. Claro. Eso mezclado ca flexibilidade o mellor de poder traballar desde a casa é un punto interesante. Entón, entendo que naide vai deixar de volver a traballar, porque hai oficinas, eu conozco xente que están na oficina e que xa lles empezan casi a prohibir teletraballar, ¿no? Eu non sei se vos plantexáis esa opción de vamos a volver todos á oficina e nada de remoto. Bueno, nosotros ya no la teníamos, esa opción existía, ¿no? Es verdad que no la hacíamos, pero bueno, entonces creo que no se plantea, eso no volverá a ocurrir nunca, creo que ya he visto esta perspectiva, creo que eso no va a ocurrir, pero ese es el punto de encuentro, es que creo que al final eso es el contacto social, es el ir a trabajar y tener el hecho de ir a trabajar, no quedarte en casa, bueno, tiene cosas muy positivas y creo que al final, pues eso, compaginándolo con la flexibilidad que tú puedas tener en el momento que necesites, creo que no va a cambiar. Vamos, que lo que hemos conocido con el trabajo en remoto, las posibilidades que son muy grandes, siempre compaginándolo eso en la medida de las personas. Creo que era el CEO de Netflix que decía la semana pasada algo de que él, por ejemplo, que notaba mucho que la creatividad esa que surge de momentos espontáneos de estar en el café o tal, que esos que notaban que lo habían perdido, ¿no? Que ellos querían volver a la oficina por eso, porque esos momentos que no tienes ahora, porque tomas un café online, pero no es lo mismo, a lo mejor media hora que estar todo el día y de repente se nos ocurre algo, ¿no? Vale, pues genial. Pues no sé si queréis añadir algo más. Bueno, comentar que eso de restringir o traballo remoto me parece unha cousa disparatada, non? O sea, non me ten xeito porque tú, si a túa persona se encontra máis cómoda traballando dentro da súa casa, vai traballar mellor, etc., pois non vexo por que non, desde o punto de vista da empresa, se lle vai negar, non? Si se pode facer ese traballo, non? Eu que sei, eu que sei, sou un carpinteiro non pode facelo, non? Pues igual sí, depende do que faga, non? Pero, quer dicir, hai traballos nos que non se pode facer, hai outros traballos nos que sí que se pode facer, entón, si se permite, si se pode facer, eu vexo que estaría ben que esteña permitido, non? Eso, desde o meu punto de vista, como traballador, gustaríame que me deixaran facer así, non? E que futuro lle veis? Isto é unha pregunta que me acabo de inventar agora. Que futuro lle veis ao tema das oficinas? Porque, claro, quero dicir, cantas empresas hai, ¿no? En ciudades, bueno, sin salir máis lexos de Coruña, hai un montón de empresas con oficinas enormes que ahora igual dicen, hostia, isto ten sentido, ¿no? Vos que opináis? Que vai pasar con esas empresas? Vos que pensáis que toda esa xente vai volver á oficina, as oficinas vanse partir a mitad ou igual estas se eliminan? Non sei que opinan tedes ao respecto sobre eso. Estou pensando, por exemplo, en cousas tamén, pues parques empresariais ao mellor, non? Que teñen naves grandes de edificios que ao mellor ahora, non sei, como veis?
Yo creo que la gente que se dedica al negocio de inmobiliario de oficinas lo tiene mal ahora, porque, a ver, yo conozco muchas empresas, al menos en el ámbito TIC, que sí que yo creo que está generalizado lo de que la gente ya no va a la oficina. Empresas que han dicho ya hace meses que, bueno, que en 2020 que ya nadie se le ocurra que va a volver a la oficina. Y probablemente yo lo que estoy viendo que la situación hasta 2021, bien entrado, no va a volver la situación a ser lo de antes. Pero bueno, en otros, fuera del ámbito de oficinas, pues los negocios seguirán yendo, necesitando la presencialidad. Yo creo que, no sé, nosotros ya evaluaremos el año que viene si tiene sentido seguir teniendo una oficina para que vayan 3 personas, pero por el momento se va a mantener, porque yo creo que lo ideal es volver un poco, los que quieran ir de una forma voluntaria puedan volver a trabajar en su puesto de trabajo. No, yo, por ejemplo, tengo ahora cantidad de cacharros en casa que preferiría, la verdad, no tenerlos, ¿no? Y tenerlos en la oficina, aunque podría tenerlos remotamente, pero te libera un poco también el espacio ese que te está ocupando ahora mismo el trabajo en casa, si no quieres trabajar de forma permanente. Yo creo que a lo mejor algunos se acaban reconduciendo a alquileres de día o de semana para hacer reuniones o cosas así, ¿no? Porque, bueno, Sí. tú puedes reducir la oficina, ¿no? Porque al final solo vayan 10 o porque haces turnos de 10, pues tienes un equipo de 30 o 40 personas y quieres hacer algún día una reunión, necesitarás un espacio, ¿no? O sea, para hacer, a lo mejor se acaban reconduciendo a, pues es eso, un espacio de alquiler de días y que tú lo puedas reservar para que hacer una reunión concreta determinada, pues eso, si todo el mundo tiene portátiles ya es muy cómodo. A lo mejor se acaban reconduciendo. Las oficinas a lo mejor enormes y grandes sí que pierden sentido en la medida en la que a lo mejor no todos coinciden a la vez, ¿no? Pero sí que a lo mejor se reconducen a ese punto porque va a ser necesario, si no. Sí, eu supoño que haberá un boom de salas de videochamadas en general ou que prácticamente todas as salas que haya estén preparadas para facer videoconferencias. E creo que tamén hai empresas que desde fai tempo están facendo, por exemplo, salas nas que hai pantallas as que conectar o portátil e a xente que vai se senta cada día onde quere, que a xente que quere. Eu supoño que esa flexibilidade pues, que tamén se acabará materializando, non, na sala, que será un pouco máis versátiles, en vez de a sala de reunións e a sala de traballar, supoño que se acaban fusionando en algún punto intermedio tamén. Eu penso que un pouco o que comenta Inés e Andrea, que a todo eso tamén se vai sumar o que xa estamos vendo un pouquiño, non? Que cada vez están vendo máis os espacios de coworking, non? Entonces, hai moitas locais grandes deses de oficinas que ao final van ser algo así, non? Unha mezcla entre coworking e aluguer de espazos para reunións ou dereitos a ter eses espazos, etcétera, non? E o mellor é algo que incluso pode ir ligado a parte ao mellor ao repoboamento de certas zonas de España, non? Por exemplo, eu penso, eu teño colegas que se veñen de Madrid e que levan traballando aquí pois desde que empezou todo isto e algún que non quere volver. Es que si vas a Madrid solamente a trabajar, ¿para qué vas a ir si no tienes que estar en la oficina? Es que en ese sentido yo creo que la gente que ha conseguido ahora el derecho de trabajo y que realmente no quería vivir donde trabajaba, debería aprovechar ese nuevo derecho que tiene. Y bueno, ir un par de veces, si tienes que ir a Madrid a un par de reuniones que tengan que ser presenciales, que ahora mismo no está ni justificado, pues bueno, pues que se puede hacer viviendo aquí. Al fin y al cabo es o coger un avión, un tren y ponerte allí en 4 o 5 horas. Sí, de hecho, yo tengo unos compañeros que de hecho lo que hacen es, les obligan a trabajar físicamente, bueno, se obligan a trabajar físicamente 2 días a la semana, pero lo extienden una semana, ¿no? Si es lunes y martes, la semana siguiente empiezan miércoles y jueves. Entonces, claro, van a Madrid, trabajan 2 días, se vuelven para Galicia una semana y vuelven para Madrid otros 2 días y vuelven para Galicia otra semana. Entonces, bueno, a lo mejor es otra opción, ¿no? Yo, con suerte, mucha gente que está en grandes ciudades a lo mejor decide que... También conozco una persona que decía, joder, es que estaba planteando comprar un piso, pero llegó la pandemia y vive en Madrid y dice, hostia, es que si ahora puedo teletrabajar, porque me voy a comprar un piso en Madrid y no me lo voy a comprar en Málaga, que hace mucho mejor tiempo. Pues genial. Pues me están pasando por aquí algunas preguntas. Eso lo que comentabas está moi ben tamén de cara a que realmente podes aproveitar isto para repoboar o rural, non? No caso de que pues haxa conexión a internet decente, etcétera, ¿no? Tienen que mejorar la conexión mucho en el rural. Pero bueno, xa hai
bastantes melloras. Nós temos unha persona que está traballando no rural, na Ribeira Sacra, e que en Sober, concretamente, e que ele está moi contento de estar ali e a ver, recientemente acaban de instalar fibra óptica e entonces, pues, eso é maravilloso. E na casa de meus pais, por exemplo, que eu a veces tamén traballo na casa de meus pais, en Guitiriz, agora xa hai fibra óptica na mesma casa, entón, pues, eso agora xa é unha maravilla. Teño mellor conexión ali, de feito, que aquí. Bueno, yo he aprovechado, por ejemplo, este agosto para trabajar en mi aldea y en Monfero, que allí solo llega el 3G, 4G y las tarifas limitadas de datos te ayudan un poco, porque puedes ya, pues una ADSL razonable, pues lo tienes ya en movilidad, lo cual sí que te ayuda a trabajar donde quieras. Entonces, bueno, cuando eso se extienda a todas las compañías en precio razonable, puede ser una buena opción incluso para el rural donde no llega la fibra óptica, que es una parte importante en Galicia, con la diseminación que tenemos. Sí, o incluso para gente que viaja, ¿no? Y que, como esa persona que decías, Chema, que trabaja con vosotros, que se pasó un año entero dando la vuelta al mundo, ¿no? Nómadas digitales, o como les llaman. Yo también conozco a alguno que ha estado aquí en Galicia semanas, en coworking, son sitios así, Sí. que dan una oportunidad. No, eso ahora, la gente que quiere la libertad de movimiento, el tema es que ahora es mala época también para viajar, así que tiene unas ventajas y otras. Pasa una pregunta del chat que pregunta un poco si habéis contratado, porque bueno, algunos habéis contratado, ¿no? Si os han llegado currículums de gente de Coruña o de gente de fuera de Coruña que antes no llegaban, ¿no? Si los valoráis ahora de otra forma diferente o no. Me refiero, antes a lo mejor probablemente queríais a alguien más o menos cerca de Galicia o cerca de Coruña, ¿no? Entiendo que va un poco por ahí. Si ahora está exactamente igual, si tenéis algún límite geográfico. Sí, nosotros personalmente eso nos ha abierto, es decir, antes sí que intentábamos que fuesen de Galicia, bueno, de Galicia en general, de todos los puntos daba igual un poco, ¿no? Por proximidad, porque van a poder venir, etcétera, etcétera. Y ahora ya nos da un poco igual. O sea, que ya hemos abierto y hemos, no sé, en función de la persona y del currículum, nos ha dado igual que sea de Galicia, que sea de otro punto de España, porque digamos que ya hemos visto que es posible, perfectamente posible, incorporarse, hacer el trabajo, tener la cultura, todo es posible. Entonces ya en ese punto, pues se han tenido en cuenta todos los perfiles de todos los lugares. Cosa que antes sí que es verdad que no, que sí que estábamos, bueno, a lo mejor inconscientemente, más limitados por el lugar donde creíamos que teníamos que estar. Que no sé yo el resto si... A nosotros no nos ha cambiado nada, así que no puedo aportar mucho. Sí, bueno, en Arengo creo que se comentó así parecido, que había un pouco una idea de que por lo menos coincidise o máximo posible na franja horaria, ¿no? para ter reunións, pero que, bueno, que claro que sí que abre moito o espectro de localizacións a ter en conta. O cambiar a forma de traballo desta forma, porque é moito máis amplo. Guai, pois non sei se hai algunha pregunta máis por aí. Non sei, teño a Pablo Cancelo os mandos do Twitch. Yo podría matizar un poco aquí esto que acabamos de comentar. Nosotros, empezar el tema de permitir el trabajo 100% remoto fue principalmente un tema de recursos humanos, por el tema de que hay mucha gente que no puede o no quiere venir a trabajar por culpa de que no se quiera venir a Coruña. Sin embargo, como política de recursos humanos, permitir el trabajo remoto 100% te abre, pues, mucha gente que son buenísimos y no son de aquí de Coruña, que puedan trabajar en tu empresa, que antes sería totalmente imposible. Entonces, yo como recomendaría a todo el mundo que permitiera el trabajo remoto. ¿Por qué? Porque vas a tener, pues, claro, tendrás el primer problema de si trabajo remoto solo en España, pues bueno, tienes un tema de idioma, ¿no? Pero el problema es luego abrirte a todo el mundo, que te acabarás cambiando un poco la cultura de empresa para utilizar el inglés como lengua propia y ya, pues bueno, es un cambio más grande, ¿no? Nosotros tuvimos que hacer ese cambio en su momento y bueno, la verdad los resultados son buenos desde el punto de vista que puedes contratar a cracks directamente porque da igual donde estén y mucha gente pues aprecia la posibilidad de poder teletrabajar en su sitio, que otras grandes empresas no les ofrecen esa opción, porque en la cultura empresarial ahora está cambiando, ¿no? Pero las grandes empresas normalmente la oficina y en este sitio.
Y si no, pues tienes que hacerte pues un freelance y trabajar para ellos como si fueras una empresa, porque no te van a permitir a un trabajador que no trabaje en su oficina. Ahora ha cambiado todo, el COVID ha cambiado todo eso, así que bueno, las grandes empresas están permitiendo ya el teletrabajo. Cuando antes a lo mejor necesitaban una empresa y contratar a esa persona o trabajaban en una división española de la empresa y te contrataban allí que siendo informático y tu resto de tu equipo a lo mejor estaba en Silicon Valley. Y ahora pues todos somos excepciones ya. Sí, yo creo que una de las cosas que nos ha cambiado la pandemia es, yo creo que el problema del trabajo en remoto, uno de ellos era la cultura, ¿no? Que a veces es complicado cambiar de una cultura de estar todos juntos. Bueno, aparte está el control, ¿no? Que hay muchas empresas que creen que en remoto no se puede ver si la gente rinde o no, pero el tema cultural a veces es complicado. Bueno, luego os pregunto por eso, ya que Bryce se ríe. Correcto. Pero yo creo que la pandemia nos ha obligado a hacer algo que en unos procesos, la forma de trabajar, yo que sé, nosotros teníamos Slack para hablar, vamos, pero que estábamos todos en la oficina, entonces realmente el Slack se usaba para pasar archivos y 4 cosas así sueltas, o como correo electrónico, ¿sabes? Cosas asíncronas. Entonces, toda tu cultura cambia y ahora vuelves al remoto y todo el mundo tiene que escribir en Slack porque no es la única forma de hablar con la gente. Entonces, bueno, yo creo que sí que es un problema que culturalmente nos ha obligado y ya hemos saltado uno de los problemas, ¿no? Por lo menos el problema que teníamos algunas empresas. Y poco más, Bryce, que cuenta un poco. Bueno, me encanta esa referencia que me hacías de que eso de que, claro, ti se eres unha empresa desde o punto de vista do empresario, non? Si, bueno, que non me gusta o traballo remoto, non me gusta permitir o traballo remoto porque unha persona na súa casa non sei se traballa, se non traballa, se non sei que. Bueno, eu, como primeiro cuestión, digo, pero si contratas a unha persona e non te fías dela, para que a contratas? Ou, bueno, igual a contratache, te fiabas dela e non sei que, pero despois, xa non te fías dela, pois despide, así, quer dizer, para mí é unha parte fundamental para os tipos de relacións laborais que te fíes das personas, non? E a persona da empresa, porque senón, aí mal vamos, eso non funciona. Do meu punto de vista, pero, bueno, non sei, aquí, vosotros que opinades de eso? Yo estoy totalmente de acuerdo. Si la persona la contratas para que trabaje, ¿no? Entonces, si no trabaja, pues bueno, tendrás que tomar medidas, pero lo importante es la confianza. Yo no me imagino estas empresas que instalan un software para gestionar, que hace la pantalla de cada uno de sus trabajadores. ¿Quién está viendo eso? ¿Quién invierte el tiempo en el seguimiento de me está viendo tantas horas el Facebook? O, al fin y al cabo, un poco lo que viene a definir un poco esta cultura de trabajo es un poco por los resultados que vas obteniendo a lo largo del trabajo y evalúas a las personas por los resultados que obtienen. Luego, ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros en Igalia, el concepto de hora trabajada es lo que se basa todo, ¿no? Entonces, tú dices que trabajas de tal hora a tal hora y yo en principio me creo que tú trabajas de tal hora a tal hora. Ya está. Hay que llevar un control de horas, no hay que hacer horas extras, que está mal visto, porque eso es una cosa mala y al final te vas a sobretrabajar y que la gente se estrese. Pero bueno, desde el punto de vista yo creo que el control del trabajador se tiene que basar que supones que el trabajador y la persona que es de tu equipo es una persona responsable también. Pero no quiere decir que, bueno, si hay un problema, pues lo primero que hay que hacer es solucionarlo a través de comunicación, que muchas veces hay problemas de, ostras, no me responde esta persona, pues a lo mejor es que estás hablando con ella y no sabes su horario de trabajo, estás trabajando y trabaja por las noches o a esta hora, pues... Y entonces, bueno, muchas veces es bueno saber, pues nosotros tenemos un listado completo, cuáles son sus horas de trabajo normales y bueno, el idioma en el que habla, todas estas cosas, ¿no? Para poder mejorar un poco esa comunicación. Pero bueno, normalmente los equipos son más pequeños, con las gentes que trabajas en el día a día, ya los acabas conociendo poco a poco. No sé qué opináis, Andrea e Inés, sobre el control o cómo controlar. Yo coincido un poco con lo que estaban comentando Bryce y Chema, es decir, al final es una relación de confianza por ambas partes. Entonces, si no te fías de las personas con las que trabajas, no vas a ningún lado. Entonces, es una relación de confianza, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, lo que tiene que cumplir, o sea, hay unos objetivos que hay que sacar, unas cosas que hay que hacer en función de cómo se trabaje. Y creo que todo el mundo, o sea, si trabajas con alguien tienes que confiar en esa persona.
O sea, al final el presencialismo, el estar en un sitio físico determinado, eso no lleva a ningún lado. Eso, al final es eso, una relación de confianza por ambas partes y si se basa en eso, yo creo que siempre funciona. Sí, totalmente de acordo. Además, de feito, bueno, o progreso e a productividade ao final é algo que se ve tamén, non? Que decir, en canto algo falla tamén, creo que a maioría da xente se dá conta. O que dicía Chema, que moitas veces é unha cuestión de comunicación ou de ter claros todos cales son os procesos ou a metodoloxía a seguir. E nada, que sí, a mí parece un pouco excesivo todo o sistema de control. Genial. Bueno, pois non sei, se queréis acabamos con unhas pequenas conclusións ao mellor do que opináis vos do traballo remoto e pros, contras así rápidos sobre o tema, como veis. Bueno, yo empiezo yo si queréis. Pro absoluto, es decir, ha cambiado la forma ha mejorado la forma de trabajar, de comunicarse, la flexibilidad y ha facilitado la flexibilidad en muchos puntos. La conciliación, la flexibilidad, tener esa opción y habernos adaptado todos a eso y conocerlo y saberlo, porque independientemente de que en algún caso la empresa lo permitía, ahora no estábamos acostumbrados, ahora creo que todo el mundo se ha acostumbrado ya, lo sabe hacer y luego al final va a quedar en una decisión, digamos, del trabajador y de la empresa decidir si eso es para siempre o si realmente quieren un sistema mixto o quieren volver a la oficina o no lo quieren, pero que al final va a quedar una elección personal entre las dos partes. Entonces, que eso es lo que hemos ganado, es decir, que todo el mundo pueda elegir y que todo el mundo tenga las dos opciones. Si quiere remoto, remoto y si quiere oficina, oficina. Yo creo que eso es lo que hemos ganado y que hemos aprendido a trabajar algunos de alguna manera diferente que no estábamos acostumbrados. Sí, eu estou basicamente de acordo tamén. A flexibilidade, o tempo, o sea, queres que non, tamén non desplazarte a unha oficina tamén che permite ganar tempo no teu día a día para facer outras cousas. Bueno, a flexibilidade que se abre de cara ao futuro, bueno, como contra, eu sigo mantendo da morriña da xente. Sí, e que eso da morriña da xente ou de acudir pola oficina de vez en cando, eso tamén é unha das cousas que eu máis boto en falta, non? E bueno, despois polo resto coincido plenamente en que estou totalmente a favor do teletraballo, do traballo en remoto, e que iso aporta beneficios tanto para a empresa como para o traballador. Non? Tes ventaxas para o traballador que tes maior flexibilidade, podes ter a opción máis a gusto, aforras tempo en desplazarte, aforras risco tamén en desplazarte, e podes ter maior conciliación coa tua vida, non? E despois, pues, bueno, para a empresa, penso que se unha persona está contenta, se unha persona está máis feliz no seu entorno e todo eso, pues, ao final, esa persona tamén produce máis. Entonces, pues, ao final son todas vantaxas, non? E despois tamén disminuís un costo adicional, non? Por exemplo, manter unha oficina grande para tantas personas, que se ao final tedes teletraballo, necesitas unha máis pequena, gastas menos en electricidade, etcétera, todo eso, pues bueno, que ao final tes que darlle unha alternativa a esas persoas que traballan da casa e tal e cual, pero bueno, eu penso que son todo vantaxas. Pues yo sé mi conclusión un poco sobre el teletrabajo es que, bueno, que es bueno que este privilegio que tenemos la gente que trabajamos con conocimiento de poder teletrabajar hoy en día en casa, ¿no? Porque antiguamente esto no sería posible y gracias a las comunicaciones y todo lo que nos permite hoy en día Internet, ¿no? Y que, bueno, que gente que pensaba que era imposible teletrabajar, ha conseguido buscar una forma para poder hacerlo, ¿no? Sobre todo cuando el momento que te han dicho de que a partir de ahora ya no puedes trabajar, salvo que teletrabajes. Entonces la gente se ha buscado una solución y bueno, y es un privilegio que yo creo que no deberíamos perder. Es una pena que muchas profesiones no puedan hacer esto, porque pues la gente que trabaja en los supermercados, que trabaja pues en la logística, en el transporte, la mayor parte del trabajo que no pueden teletrabajar. Entonces, bueno, mientras más gente tenga la posibilidad de hacerlo, pues, y se haya generalizado y que muchas de las cosas que antes eran presenciales no es necesario ahora, pues debemos seguir un poco en ese camino como opción. Y que aquellos que prefiramos presencialmente, pues que tengamos la opción de hacerlo, que sea siempre una elección.
no estoy tan de acuerdo a veces a lo mejor en esa duda de que la nueva ley, por ejemplo, habla de que sea de mutuo acuerdo entre el trabajador y el empresario, que probablemente a lo mejor el trabajador puede decir, oye, esto se puede trabajar, déjame si es posible, ¿no? Y que no tenga que ser un mutuo acuerdo en muchos casos. Pero bueno, eso se lo dejamos a los políticos. Bueno, pues moitísimas gracias aos 4 por vir, moitísimas gracias a todos os que están no streaming, é a primeira vez que facemos un streaming, espero que non fora un caos. E moitísimas gracias tamén á Asociación Melisa outra vez por deixarnos a instancias de Biblack Button para poder facer esta chamada. E pouco máis, moitas gracias a todos e vémonos na próxima. Moitas gracias a ti, máis a todas as persoas que axudaron a organizar este evento, ¿no? Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós. Gracias.